Bueno, entonces si me la pueden ir poniendo, por favor. Al tema de hoy le he titulado Formas de presentar una adoración completa. Y para una adoración completa, definirla, ahora sí que todo, nos llevaríamos mucho tiempo, así que solo voy a dar la introducción a este tema. Al principio voy a hablar de temas muy variados y solo voy a tomar una de estas cosas acerca de que nos hace dar una adoración completa. ¿Ok? Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Quiero que empecemos a ver esta verdad espiritual que nos revela 2 de Corintios 4, del 4 al 6, pero solo anoté el versículo 4 y el versículo 6. Entonces el versículo 4 empieza diciendo: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El versículo 6 dice: porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, de aquí podemos concluir dos cosas. El diablo es quien va a cegar. El diablo es el que va a buscar que nosotros no veamos la gloria de Dios manifestada en nuestra vida, ya sea en una parte o en parte completa. Pablo, en el contexto que está hablando en 2 de Corintios versículo 4, está escribiendo que aquellos que no conocen a Dios están cegados. Tú y yo, nosotros conocemos a Dios porque cuando alguien nos predicó de Cristo, no tenía mucho sentido, porque el evangelio, la misma Biblia dice que es locura. Entonces no tiene mucho sentido decir: oye, es que alguien murió por ti, por eso te compra la salvación. Lógica no tiene. Pero es la luz, la luz que Dios habla, la que nos hace entenderlos y lo que nos hace tener una convicción de que eso es real. Y a través de lo que Dios habla, los resultados que vemos reafirman que la luz de Dios ha resplandecido sobre nosotros. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Entonces el diablo va a buscar cegar, y Dios es el que manifiesta su gloria para que pueda abrir nuestros ojos. Dios es el que habla en nuestros ojos. Su gloria debe de ser mostrada en cada área de nuestra vida. Dios quiere mostrar su gloria en ti en cada área de tu vida. Su gloria completa, su obra completa. Dios lo quiere mostrar en cada área de tu vida. Pero ¿cuál es Juan 10:10 nos menciona muy bien el objetivo del diablo. El ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Entonces el diablo quiere lograr que pueda robarnos las manifestaciones del fruto de ser cristianos, de ver la gloria de Dios en cada área de nuestra vida. Y para hacerlo va a cegarnos. ¿Va a cegarnos en qué sentido? Que cuando tú y yo leamos la Biblia, veamos promesas que vienen ahí, pero nunca podemos imaginar que eso se pueda cumplir en nuestra vida. Y lo leemos y decimos: ay, qué bonito, qué padre suena, pero nunca actuamos por fe bajo esas palabras. ¿Y cómo te das cuenta si crees o no, si estás cegado o no? Porque no puedes actuar en fe bajo lo que acabas de leer. Puedes decir: sí lo creo, pero a la hora de actuar, tus acciones dicen que no lo crees. Aunque de boca para afuera puedes decir que sí lo crees. Entonces esto es lo que busca el diablo. Busca cegarnos para que no podamos ver la gloria manifestada completa de Dios en nuestra vida. Recordemos que la Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Muy bien, ¿qué es la gloria de Dios? Porque la Biblia, 2 de Corintios versículo 6 dijo que Dios habló para manifestarnos la gloria. De acuerdo al diccionario bíblico, la gloria de Dios es el resplandor que emana de su presencia, el aura cegadora, y escuche bien, de todas sus perfecciones. Dios es perfecto en todo sentido. Dios es un Dios perfecto en amor, pero también es un Dios perfecto en justicia. Dios es un Dios misericordioso, perfecto en misericordia, pero también es un Dios perfecto, y de la Biblia lo dice como Jehová es varón de guerra, y en la guerra que él hace es perfecto. Entonces son cosas que no podemos entender, pero esto es la gloria de Dios, es el aura cegadora de todas sus perfecciones. Esta gloria, comparable a un fuego devorador, anonada
abate e inspira amor, respeto y adoración. Entonces, la gloria de Dios es la que nos hace poder tener una adoración completa. Ahora, para poder continuar, voy a definirte lo que es la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración no son lo mismo, pero muchas veces la gente se confunde porque van muy ligadas de la mano. Siempre en cualquier iglesia los tiempos de alabanza y adoración están llevados de la mano, son juntos, se toman en un mismo tiempo. Pero la alabanza tiene que ver con elogiar, celebrar con palabras y se basa en lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso es alabar, no precisamente los cantos. Yo puedo alabar a Dios cuando le cuento a alguien lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Por qué? Porque estoy exaltando, elogiando la obra de Dios que ha hecho en mí. Entonces la alabanza no precisamente lleva música, tampoco la adoración. Claro que la alabanza que hacemos grupalmente, exaltamos nosotros con música porque facilita exaltar el nombre de Dios a una sola voz. Entonces por eso es que lo hacemos con música y también es válido. Ahora la adoración, hay un libro que se llama La exploración de la adoración, escrito por Bob Sorge. Ese libro es muy bueno, trata de ser muy conciso. Y lo más conciso que el autor pudo ser fue dar 14 definiciones de adoración. Chequé varios diccionarios bíblicos, teológicos, apologéticos, para definir adoración, y cada uno daba una definición diferente de adoración. Muchos concluyen que la adoración es una experiencia tan íntima que Dios no la define como tal en la palabra, porque es deber de nosotros descubrirla. Ahora, una de las definiciones que voy a usar para adoración es esta: es un amor extravagante a Dios y obediencia extrema, y tiene que ver con conocer a Dios en intimidad. Tu adoración mejora cuando conoces a Dios de una manera cercana. Porque alabar a Dios puede ser muy fácil. Incluso podemos ver en la Biblia que gente que ni pertenecía al pueblo de Israel, ni que creían en Dios, alababan a Dios. Lo podemos ver cuando el pueblo de Israel va hacia Jericó y dicen: el Dios de los israelitas abrió el mar rojo. Ahí estaban haciendo una alabanza. ¿Por qué? Porque estaban declarando algo que Dios había hecho. Podemos verlo en el Nuevo Testamento cuando reconocían que por Dios Jesús hacía milagros, alababan a Dios, pero no nos dice precisamente que fueran seguidores de Dios. La alabanza, como simplemente es externar con palabras aquello bueno que Dios ha hecho, es muy fácil que se alabe a Dios, pero la adoración no es tan fácil que se dé. Recordemos que Jesús dice: el Padre está buscando adoradores. Y un adorador va a ser alguien que conoce a Dios en intimidad. Ahora, para conocer a Dios en intimidad, Dios tiene que mostrarse de manera especial a tu vida, de manera cotidiana y de manera en que tú puedas tener una convicción de que fue Dios y nadie más pudo haber hecho lo que Dios hizo. Y cuando tú tienes esas experiencias, no solamente tu alabanza cambia, tu adoración se vuelve más real porque conoces a Dios en la intimidad. Siguiente. Ahora, cuando Dios se revelaba de estas formas a la gente que escribía la Biblia, se revelaba de una manera tan fuerte que al momento de escribir, ese momento donde Dios se revela, hay varias veces en la Biblia, escriben como tal cual 9 nombres, donde Dios se reveló de tal forma que su cualidad se escribió junto con su nombre. Entonces, de estas formas es como tú y yo debiéramos conocer a Dios en cada área de nuestra vida. Nosotros debemos de conocer a Dios con cada una de estas cualidades. Cada una de estas cualidades debe de ser tan real en nuestra vida que podamos adorarlo por eso, porque quedó plasmada esta cualidad junto con su identidad. Entonces, el primero que aparece es Yahvé Elohim Israel, que significa Jehová Dios de Israel. No vamos a leer las citas.
Nada más se las pongo ahí para que sepan de dónde viene escrito, que significa Jehová Dios de Israel, y esto se escribe en Jueces 5:3 y Isaías 17:6. Yahvé Shammah, que es Jehová está allí, Ezequiel 48:35. Yahvé Sitkenu, que es Jehová justicia nuestra. Yahvé Ra, Jehová es mi pastor. Yahvé Makadeshem, es Jehová os santifica. Yahvé Sabot, Jehová Dios de los ejércitos. Yahvé Shalom, Jehová es paz. Yahvé Nisi, Jehová es mi bandera. Yahvé Jireh, Jehová proveerá. Tú y yo debemos de buscar que Dios se manifieste así en cada una de nuestras vidas. Que sepamos que Jehová es mi Dios, que sepamos que Jehová es quien me santifica, que sepamos que Jehová es quien va a pelear por mí, que sepamos que Dios es quien me va a dar paz, que Jehová es quien lleva adelante, y porque como Él va enfrente de mí, yo puedo caminar confiado, y sobre todo debemos de entender que Dios proveerá. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Ahora quiero que vayamos a Sofonías 1, versículo 5. Y aquí ya me voy a empezar a enfocar a solamente una área, la última área, que es Jehová Jireh, Jehová proveerá. Entonces vamos a leer Sofonías 1:5, dice: a los que en las azoteas se postran en adoración. Para ponerte un poquito en contexto, el versículo anterior o dos versículos antes está diciendo a qué tipo de personas Dios va a destruir. Entonces dice: a los que en las azoteas se postran en adoración entre las estrellas del cielo, a los que postrados en adoración juran lealtad al Señor y al mismo tiempo al Moloc. Cuando leo este versículo, yo me quedé pensando, seguramente Moloc debió de haber sido un dios muy importante para que Sofonías se haya tomado el tiempo de escribirlo, y no solamente decir dioses ajenos o dioses paganos como lo hace otras partes en la Biblia. Pero mi sorpresa al estar estudiando y buscando libros de referencia, Moloc no viene definido en ningún libro cristiano, ni en ningún comentario bíblico, ni en ningún diccionario. Simplemente mencionan, cuando tú buscas en estos tipos de libros al dios Moloc, menciona que era el dios con el que los israelitas estaban contaminando su adoración en ese momento. A lo largo de la Biblia vemos que los israelitas contaminaron su adoración a Dios de diferentes formas. La Biblia dice, se apartaron detrás de los Baales, de las aceras, y varias veces, pero la Biblia, a falta de información, podemos concluir que Moloc era simplemente con el Dios con que los israelitas estaban batallando en ese tiempo. Recordemos cómo empieza 2 de Corintios 4:4. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué le está reclamando Dios al pueblo de Israel en este momento? Que su adoración, aunque se postraban ante Dios, su adoración no era completa, porque había el Dios de ese momento, Moloc, los estaba desviando acerca de conocer una cualidad de Dios. Recordemos que adoración es conocer en intimidad, un amor extravagante y una obediencia extrema hacia Dios. Eso es adoración. Entonces, con esa definición, lo que podemos ver es que había gente que decía que amaba a Dios y que quería conocer a Dios, pero vivían de acuerdo a cómo se debía de vivir lo que el mundo decía o lo que la sociedad decía en ese completo. Su adoración no era completa. Y sabes, creo que todo el cristianismo a lo largo de la historia va a estar batallando con estos problemas. ¿Por qué? Porque el diablo, el príncipe de este mundo, siempre va a tratar de cegar nuestro entendimiento para que todas las cualidades de Dios que vemos en la Biblia, ignoremos una a otra y digamos, sí adoro a Dios, pero donde Dios se debe demostrar como mi paz, no, mi paz es esto, lo que me da tranquilidad es esto. Lo que se debe demostrar como mi estandarte, o sea, quien me define, pues sí soy cristiano, pero a la hora de actuar, en mi trabajo tengo que actuar así, porque si no las cosas no funcionan.
Sí, Dios es quien me sana, pero cuando estoy enfermo, primero prefiero ir aquí, allá, antes de orar, porque la oración no me hace. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, el diablo siempre va a tratar que nuestro entendimiento sea cegado para que en las oportunidades donde Dios se puede mostrar en intimidad, no podamos ver a Dios, y entonces nuestra adoración no puede estar completa, como le estaba pasando al pueblo de Israel en ese momento. ¿Cómo puedes saber que Dios es tu absoluta y verdadera paz si no pasas en un momento de tribulación y angustia donde Dios se muestra como esa luz que trae calma y paz en lo que haces? Yo creo que los discípulos, cuando estaban en la barca, nunca entendieron cuánto poder tenía Jesucristo, hasta que Jesucristo se levanta en medio de la tormenta y dice paz al cielo y al mar, y se hizo grande bonanza. Aunque ya habían estado con Jesús, ese momento donde Dios muestra su poder les hizo preguntarse: ¿quién es este? Cuando nosotros ponemos nuestra confianza, nuestra seguridad en algo que no es Dios, Dios tiene que quitarlo y mostrar su gloria para que veamos que en lo que creíamos antes no es tan firme como creíamos, y Dios es más sólido y más presente de lo que le estábamos dando la oportunidad de manifestarse. ¿Cómo vas a entender? Yo cada vez que leo milagros en la Biblia, o que veo los milagros que Dios ha hecho a través de la vida de otras personas, cuando Dios hace un milagro tan fuerte que te impacta, ya no te importa lo que los demás puedan decir, puedan opinar, lo que los demás puedan criticar. La gente, los que han visto milagros saben: Dios hizo esto por mí, y nada de lo que digas va a cambiar lo que Él hizo por mí, porque Él se reveló a mi vida de tal forma. Entonces mi adoración va encaminada hacia la relación íntima y revelación que yo tengo de mí hacia Dios. Por eso es importante que le demos el lugar a Dios de manifestarse completamente en nuestra vida, y que podamos verlo con estas nuevas definiciones que vimos. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, entonces voy a hablar ahora acerca del dinero, porque el dinero creo yo que es una de las principales cosas que el diablo puede usar para quitarnos ver cualidades de Dios. Entonces, hay 4 cualidades de Dios que el mundo trata de sustituir con dinero. Una es: Jehová es justicia nuestra. Y vemos muy común que solo los que tienen dinero se les hace justicia. Y se dice bastante común: la justicia cuesta, ¿no? Entonces, es difícil, y sobre todo se da mucho, que la gente, cuando es víctima de algún delito o algo por el estilo, prefiere no hacer nada. ¿Por qué? Porque es muy caro. Así se dice, ¿no? O lo han escuchado. Al menos yo lo he escuchado varias veces, y no de la misma persona. Entonces, pero la Biblia dice que Jehová es quien hace justicia. Entonces, solamente cuando la forma de hacer justicia está fuera de tu alcance y se lo entregas a Dios, es cuando Dios se puede revelar como justicia. Vemos también en la Biblia: Jehová es mi pastor. Vemos también que se dice mucho en el mundo: el dinero no compra la felicidad, pero ¿cómo se le parece? Entonces, si leemos el Salmo 23, la Biblia nos habla de que Jehová es mi pastor, y nos habla de que Él nos va a dar todo lo que necesitemos, tanto físicamente como interiormente, tu alma y tu espíritu. Pero mucha gente ha dicho esto, ¿no? Es muy común: el dinero no compra la felicidad, pero ¿cómo se le parece? Jehová es paz. ¿Y cuántas veces hemos escuchado a gente decir: estoy muy preocupado, me quedé sin dinero?
¿Notan cómo es común que se hable? Y si yo nada más les pongo, el dinero es justicia, el dinero te da, es tu pastor, el dinero es paz, el dinero te proveerá, nada más el último va a tener sentido. Si yo nada más le pongo dinero, no. Pero vemos en la forma de hablar cotidiana que sí se cumple estas funciones de Dios. ¿Por qué? Lo dicen así. Tú puedes escuchar estas frases muy comúnmente, pero estas son cualidades que tú y yo no le debemos de dar al dinero. Tú y yo debemos dejar que Dios se muestre de estas formas. Y la más difícil creo yo, es la de Jehová proveerá. Es muy fácil decir, si tuviera más dinero, no tendría tantas carencias. Dios es quien provee. ¿Cómo? Y es muy difícil esto porque en la sociedad donde vivimos y desde hace ya unos 300, 400 años, no, 300, 250, ponle, el dinero, el oro, es lo que mueve todas las mercancías. Entonces, todo lo que yo necesito se intercambia a través de dinero u oro, y eso se hace desde los años 1800. Entonces, desde que se estandarizó el uso del oro y la moneda, entonces el oro y la moneda era lo que compraba todo. Entonces venimos con una información de que el dinero es el que, si necesitas algo, necesitas dinero para poderlo obtener. Y esta información nos hace pensar que lo que yo necesito, primero tengo que ver el dinero para poderlo obtener. Pero la cualidad de Dios que está escrita, Yahvé Jireh, Jehová proveerá, es la que se debe demostrar en nuestra vida. Ahora, ¿cómo vamos a lograr esto? Siguiente diapositiva, por favor. Vemos en Mateo 6, versículo 24, a Jesús hablando, diciendo, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Este es Jesús hablando tal cual. No se puede servir a dos señores. Lo mismo que vemos en Sofonías 1:5, Dios hablándole, no pueden adorar al cielo, no pueden decir que me adoran a mí, no pueden decir que adoran a Moloch. Tienen que adorarme a mí solamente. Ahora, yo no creo que ninguno de nosotros quiera adorar al dinero por gusto. No, estamos aquí porque buscamos agradar a Dios. Estamos aquí porque vamos a adorar a Dios. Entonces, el punto no es que tú quieras hacerlo. El punto es que el Dios de este siglo, el diablo, va a buscar desviarte de tu adoración completa. Una de las herramientas que va a usar, siguiente diapositiva, por favor, va a ser el miedo. El miedo va a hacer que pongamos nuestra confianza en algo. Así como los discípulos, cuando estaba la tormenta y la tempestad, tenían su confianza en que el barco los iba a llevar a salvo hasta el otro lado del mar de Galilea, así el diablo nos va pintando barcos. Entonces tuvo que venir una tormenta tan fuerte que ellos dijeron, el barco se va a hundir, para que Dios mostrara su poder. Entonces, no te asuste si en cualquier área de tu vida, cuando tú le dices al Señor, Señor, quiero que te reveles con mayor fuerza a mi vida, te quite aquellas cosas en las que confías y haga ver lo sensibles e indebles que son, para que cambies tu confianza de aquella cosa o persona, porque hay mucha gente que confía más en una persona que en Dios mismo. Llámense muchas veces son los mismos pastores. Entonces, si el pastor la riega, ya su relación con Dios valió gorro, ya no creen en nada, ya no creen en Dios, me voy de la iglesia, porque su confianza era la persona. Su confianza no era Dios. Si su confianza fuera Dios, aunque el pastor fallara, su fe sigue firme. ¿Estamos? Entonces, que no te asustes si en algún momento
Dios te logra quitar esas cosas en las que tú confías. Las pruebas, y lo dice tal cual la Biblia, son para probar tu corazón, porque engañoso es el corazón sobre todas las cosas, y el único que lo conoce es Dios. El corazón va a ser engañoso incluso para ti. Y solo lo detectas cómo está la situación de tu corazón cuando pasas en medio de problemas. Entonces, si tu confianza está puesta en una cosa incorrecta, Dios se va a revelar en la intimidad. ¿Qué es eso? Vas a pasar por una aflicción tú, y no te lo estoy deseando, te estoy diciendo cómo es, la misma Biblia lo dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia, y también le dice la Biblia en Santiago, tened por sumo gozo cuando os encontráis en diversas pruebas. Entonces, no te estoy deseando mal, estoy diciendo algo que la Biblia dice. ¿Ok? Entonces la Biblia, cuando habla de esto, habla que las pruebas son buenas porque nos van a mostrar cómo está mi corazón. Entonces las pruebas me va a quitar aquello en lo que yo confío, para que Dios muestre que Él es más grande de lo que yo confío. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tú confías en el dinero, ¿qué es lo que Dios te va a quitar para que te muestre Él como proveedor? Pues el dinero, ¿verdad? Entonces, Jehová es mi proveedor, y si tu confianza está mal puesta, te lo va a quitar. Ahora, ¿qué pregunta sale aquí? Ok, si Jehová es mi proveedor y todo lo que necesito comprar lo obtengo con dinero, lógicamente Dios muchas veces te va a proveer de dinero para cumplir tus necesidades. ¿Ok? Entonces, como Dios es un Dios proveedor, Él se va a mostrar como el que te puede dar las cosas. Pero no significa que las riquezas o el dinero estén mal. Simplemente Jesús nos está aclarando, no puedes servir a dos señores. Entonces, tu corazón hacia las riquezas tiene que estar en una forma y en una posición correcta. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cómo se puede adorar al dinero? Satanás usará al miedo para que adores al dinero. ¿Por qué? Te vas a lanzar mentiras de no des, no hagas esto, no hagas aquellos, no diezmes, no ofrendes, porque te vas a quedar, te vas a quedar sin, te va a faltar, no vas a completar la renta, no vas a completar lo del gas, te vas a quedar sin gasolina, te vas a quedar sin pasaje, si tienes una emergencia no vas a poder hacer nada al respecto. Entonces vas a sembrar todas esas mentiras para que tenga miedo, y entonces ponga mi confianza en lo que tengo. Ahora, ¿cómo descubro si es miedo o no? El miedo es una fe negativa. ¿Y por qué te digo que es una fe negativa? Puse ahí Hebreos 11:1 y todos nos sabemos este versículo. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tú le quitas la fe y le pones el miedo, cae como una definición de miedo. El miedo es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué te da miedo algo? Porque crees que va a pasar. Y lo crees de una forma tan certera que te asusta. Cuando tú tienes miedo, ya te estás imaginando aquello que te provoca miedo, ¿sí o no? Entonces, esto es lo que va a hacer el diablo para que adoremos al dinero. Te va a meter una fe negativa, porque la fe es tener la convicción de que Dios proveerá, Dios va a ser mi paz, Dios va a ser mi justicia. No lo veo, no lo tengo tangible, no está en mí, no puedo decirte cómo va a suceder, simplemente tengo la certeza. Lo mismo pasa con el miedo. ¿Cómo sabes que te va a faltar? No, pues es que es lógico, pues ya así pasa, así es la vida. No está pasando en ese momento, pero ya tienes la certeza de que va a suceder así. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. El dinero, como les comentaba, no es malo, pero puede ocupar un mal lugar en mi corazón. Si Dios es proveedor, Él te va a proveer todo lo que necesitas. Y si todo en este mundo se obtiene con dinero, te va a proveer dinero. El dinero no es lo malo, el problema es que tú te vayas tras el dinero. Entonces, para que no nos pase eso, para que no todos tengamos que pasar por tribulaciones, de pruebas, de que Dios nos quite el dinero para que entonces nos caiga el 20,
Dios pone lineamientos en su palabra precisamente para no irnos detrás de estas cosas. Yo en diciembre voy a cumplir 3 años a cargo de la tesorería. El primer año me estresé como no tienes una idea porque las cuentas no salían. Antes pagábamos una renta de 100,000 pesos. El último mes que estuvimos ahí faltaban 60,000 y teníamos 5 días para pagar la renta. Ya no había, nada más había una reunión entre semana. Para que te des una idea, más o menos de ofrendas se recogen en una reunión 2,000 pesos. Entonces faltaban 58,000 pesos. ¿De dónde iban a salir? ¿Quién sabe? Nos hablan de Estados Unidos. Perdón, es que me acuerdo porque en ese contrato estaba nuestra casa como aval de que si algún día debíamos renta, se iban a ir sobre la casa. Entonces, perdón, nos hablan y nos dicen, les depositamos 70,000 pesos para los gastos de la congregación. A partir de ese momento, dejé de preocuparme por los gastos, porque entendí que no es lo que en mis fuerzas puedo hacer, porque la obra es de Dios y siempre va a ser de Dios. Y si no hay en mis recursos y en las cosas que tengo cerca lo suficiente para cubrir lo que necesito, Dios proveerá. Desde ahí nunca más me volví a preocupar por dinero, y cada vez que falta, Dios abre las puertas de manera milagrosa. Entonces yo he aprendido que esta iglesia, los gastos que hay en esta iglesia, Dios siempre se va a mostrar como proveedor, porque esta obra es de Dios. Entonces, también he aprendido que el hecho de dar, de ofrendar y de diezmar, no es porque Dios lo necesite, sino es para protegerme a mí de que mi adoración no se desvíe de donde Dios quiere llevar, para que mi corazón no se corrompa hacia las riquezas, hacia lo que veo. Entonces, cuando yo soy obediente a la Biblia en cuanto a las riquezas, no solo es mi obediencia parte de mi adoración, sino que empiezo a conocer a Dios a una intimidad mucho más profunda. Entonces vemos la adoración, la definición que les puse es un amor a Dios, una obediencia completa y conocerlo en intimidad. Cuando la mentira que el diablo maneja es que el dinero es el que te va a proveer todas las cosas, y entonces tú empiezas a vivir tu vida de acuerdo a la forma de dar que manda la palabra de Dios, empiezas a ver cómo no, es que esto es un medio, esto me refiero al dinero, es un medio que Dios va a utilizar para Él mostrarse como proveedor. Y así es como lo maneja la Biblia. Entonces, Dios no pide porque Él necesita el dinero. Dios establece en la Biblia que tú y yo demos para que aprendamos a conocerlo de una manera más íntima. Como el ejemplo que les ponía, Dios es el que provee para esta iglesia, aunque muchas veces de esta iglesia no salgan los recursos suficientes para pagar todo lo que tenemos. Dios es el que va a proveer. Es de tu conveniencia dar como corresponde y como manda la Biblia, porque el que va a ver los milagros eres tú. Yo ya he visto milagros, y he visto milagros de Dios tanto en mi vida, financieros, como en la iglesia. Pero ¿qué sirve que yo los vea si todos tenemos que conocer a Dios a ese nivel de intimidad? Tú también lo tienes que ver, tú también tienes que ver esos milagros. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, lo primero que, la Biblia marca 3 aspectos generales: diezmos, ofrendas y limosnas. Los diezmos y ofrendas son para el Señor, las limosnas son para el prójimo. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar acerca de diezmo y ofrenda. El diezmo y la ofrenda no son lo mismo. ¿Por qué no son lo mismo? Vamos a verlo más adelante. El diezmo está definido.
El diezmo es la 10ª parte de todo sueldo, salario o ingreso de una persona. Y tal cual dice la Biblia, el diezmo le pertenece al Señor. Levítico 27, 30 al 31, así pues todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o de fruto de árbol es del Señor. ¿Está siendo opcional ahí la Biblia? Respóndanme, porque luego estos temas no quedan claros. No, no está siendo opcional, es una afirmación, es del Señor, es cosa consagrada. Y luego hay gente que dice que pide prestado el diezmo. Y también aquí Dios dice, si un hombre quiere redimir parte de su diezmo, o sea, pedirlo prestado, le añadirá la 5ª parte. O sea que si tú tomaste el diezmo prestado, tienes que regresar el 15%. Ahí está escrito. Puedes checarlo en la versión que te guste, por eso lo dejé anotado. No me lo inventé, lleva escrito como 1000 años en la Biblia. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. El diezmo, y la Biblia dice también para qué se usaba el diezmo. El diezmo se usaba para mantener a los levitas. Números 18, 21. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio, en el cual sirven el ministerio de la tienda de reunión, o sea, el templo. No sé ahorita, pero hace 20, 30 años era muy criticado que el pastor viviera de la iglesia. Entonces, hay gente que dice, no, bueno, pero ustedes no son levitas, está bien. Primera de Corintios 9:14 dice lo mismo. Así también ordenó el Señor, y noten la palabra, ordenó, que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. Entonces vemos cómo Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, quiere que los que trabajan en la obra vivan de la obra. Ahora, ¿cuál es la mentira que el diablo va a usar en este momento, en esta situación? Es, ¿por qué se lo vas a dar a él? Quiero que noten cómo está escrito Números 18, 21. Ahí está hablando Dios, y Dios dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. El diablo nos hace pensar que se lo estamos dando directamente a la persona. Pero cuando tú traes tus diezmos, tú no se los estás dando a la persona, ni al pastor, ni a quien vive de la iglesia. Tú se los estás dando a Dios. Y Dios es el que designó, o vemos en el 1 Corintios 9:14, el que ordenó que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio, o que los levitas vivieran del diezmo en Israel, por el ministerio de la tienda de reunión, o sea, el servicio en el templo. ¿Por qué lo tomo? Porque muchas veces este es un tema incómodo de hablar en las iglesias. Y la gente se enoja y dice, no, es que solo están interesados en el dinero y bla, bla, bla. Tú se lo das a Dios, y Dios es el que designó que se le diera a las personas. Tú no se lo entregas a la persona directamente. En la Biblia hay un ejemplo de unos levitas que usaban mal las ofrendas. Estos son los hijos del sacerdote Elí. Los hijos del sacerdote Elí corrompían la forma en que se debía de ofrendar y de diezmar, y Dios los mató. Tú le das el diezmo y las ofrendas a Dios. Si quienes los que administran lo hacen de mala forma, no te preocupes, no te están afectando a ti, le están defraudando a Dios, y Dios es el que les va a hacer justicia, mejor de la que tú puedes hacer al no diezmar y no ofrendar. Entonces, aunque eran muchos años los que los levitas, hijos del sacerdote Elí, estuvieron haciendo mal uso de las ofrendas, Dios les hizo justicia. Si tú no diezmas y no ofrendas, la Biblia dice que le estás robando a Dios, no que estás afectando a alguien más. Muchas veces los hombres que viven del evangelio han aprendido y han entendido muchísimo mejor que Dios es el proveedor. Entonces no se preocupan. Y hay gente que hace berrinche o quiere imponerse
por lo que diezman. Y entonces, no hicieron lo que lo que yo quería o mi idea o no me tomaron en cuenta, dejo de diezmar. Dios va a seguir proveyendo. El que va a ver las deficiencias de no diezmar y no ofrendar va a ser aquel que está diciendo, pues para que se les quite, no voy a diezmar y no voy a ofrendar. ¿Sí está claro? ¿Tú le das el diezmo a quién? ¿Y Dios se los da a quién? Pues a los que viven del evangelio, a los que predican su palabra. Muy bien, entonces vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué es la ofrenda? Entonces, ¿quedó dudas con el diezmo? No, ¿verdad? Es muy fácil. La 10ª parte de todo ingreso, salario o sueldo. Si lo quieres pedir prestado, está bien. Cuando lo regreses, le agregas un 5%. Ok. Entonces, con eso no hay duda. Ofrenda. Ofrenda es presentar una dádiva con objeto de adoración. Es algo ofrecido, consagrado y dedicado a Dios. Entonces, en esto podemos, en el Antiguo Testamento se manejaban muchas ofrendas: ofrenda por el perdón de pecados, ofrenda de paz, ofrendas, etcétera. Vemos que muchas de esas ofrendas Jesús vino a tomar el lugar. Jesús cumple esta definición. Él vino como a ofrecerse, a consagrar su vida y dedicarla a Dios, incluso hasta su muerte. Entonces, por su sacrificio se convirtió en la ofrenda perfecta. Por eso Apocalipsis lo describe como el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, porque a través de su sacrificio ya no es necesario que se traigan ofrendas para el perdón de pecados. Ya no es necesario que se traigan ofrendas de paz. ¿Por qué? Porque Jesús dice: yo soy, mi paz les dejo, mi paz os doy. Pero aún así no quita las ofrendas de gratitud. Las ofrendas de gratitud siguen dependiendo de qué creen. ¿De qué creen que dependan las ofrendas de gratitud? De tu gratitud. Entonces, las ofrendas de gratitud dependen de lo que tú quieras dar. Entonces, es un regalo especial a Dios. Dios en su misericordia, aunque es dueño del oro y la plata, aunque Él creó todo el mundo, aunque Él estableció las leyes de la física, nos hizo tan complejos como tú y yo nos ves, nos da la oportunidad de darle algo a Él. Entonces, vemos, ahora sí, ¿cada cuándo se debe de ofrendar? Se debe de ofrendar cada vez que uno acude a su presencia. Hubo varios versículos, pero nada más puse 2 y no los vamos a leer. Quiero que notes que los 2 versículos terminan igual: Éxodo 23:15 y Deuteronomio 16:16. Y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. El Nuevo Testamento habla que podemos dar ofrendas materiales o podemos dar ofrendas de terrenos, de cosas que tengamos, o incluso nuestras vidas. Pero siempre debemos de venir con una actitud de ¿qué le puedo entregar a Dios? Porque a Dios le agrada, aunque Él es dueño de todo y no necesita nada de nosotros, nos da la oportunidad de darle algo. Y esto por eso es que entra como una dádiva con objeto de adoración. Primera de Corintios 16:2 también nos dice más o menos cada cuándo debemos de ofrendar. El primer día de la semana. Yo te pregunto, ¿qué día es ese? Domingo, exactamente hoy. La misma Biblia dice: el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan ofrendas entonces. Ahora, tú me pudieras decir, bueno, es que ahí está hablando Pablo y está hablando de recolectar para sus viajes misioneros. Sí, hoy en día todas las ofrendas que se recogen en toda congregación cristiana sirve para lo mismo: seguir expandiendo el reino de Dios en esta tierra. Entonces, Pablo decía para que cuando yo vaya lo pueda recoger y después lo pueda llevar a establecer la obra del reino de Dios. Lo mismo sigue haciendo. Gracias a Dios hay más iglesias y las ofrendas siguen sirviendo para lo mismo. Entonces, ¿cada cuándo debes de ofrendar tú? Cada domingo o cada que te presentes delante de Dios.
¿Por qué empecé con 2 Corintios 4:4? Porque es Dios quien debe de abrir tu entendimiento. Yo te puedo hablar de esto y hoy puedes salir convencido, pero al siguiente día puedes decir, o al siguiente mes, se te olvida de lo que hablamos hoy y no se te recuerda. Y ya no te acuerdas o lo olvidas. Entonces esto debe de ser una convicción en ti. La ofrenda es una dádiva de gratitud. Yo simplemente te estoy exponiendo lo que dice la palabra. ¿Cada cuándo debes de diezmar, por ejemplo? Pues cada que cobres algo, cada que vendas algo, cada vez que te paguen. La ofrenda debe ser cada vez que te presentes ante Dios o cada 8 días. Y quiero que notes esta parte. Guarde según haya prosperado. ¿Por qué la Biblia dice esto? Porque si tú empiezas a ofrendar a Dios más seguido y más seguido y más seguido, vas a ver cómo Dios empieza a mostrarse como proveedor. Recuerda, Yahvé Jireh. Entonces, Dios es el que se muestra como proveedor. Cuando tú das aquello que puede el diablo decirte que es lo sólido para tener todo lo que necesitas, que es el dinero, cuando tú te desprendes de él y lo das constantemente, entonces Dios ve, ok, no está confiando en eso, está confiando en mí. Entonces yo voy a dar, yo voy a proveer de forma sobrenatural aquello que él se está despojando. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cuál es la ofrenda adecuada? Porque esta es otra pregunta, ¿no? Ok, debo de diezmar cada vez que cobro algo, debo de ofrendar cada domingo, pero ¿cuál es la ofrenda adecuada? Vemos, o la primera regla es lo que propongas en tu corazón. Pero ¿qué tal si tu corazón ya está contaminado en cuanto a las riquezas? Ok, entonces vamos a seguir. También la Biblia da parámetros para esto. Dice Lucas 6:38, dad y os será dado, medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo. ¿Cuántos quisieran ver esto en su vida? Pues todos, ¿verdad? Porque con la medida que midas, se os volverá a medir. De aquí, ok, entonces tengo que dar de acuerdo a la medida que mido. Entonces es muy fácil hoy medir con dinero. Pues se me hace bueno 500 pesos o 200 pesos, se me hacen bastantes bueno. Con eso puedo pagarme, iba a decir medio tanque de gasolina, pero ya ni son 10 litros, ¿verdad? Entonces, bueno, me estoy deshaciendo de 8 litros de gasolina, es lo que estoy desprendiéndome para darle a Dios. Vamos, siguiente diapositiva. Entonces recuerden esto, con la medida que mides, serás medido. ¿Y cómo veo yo en la Biblia o cómo entiendo que Dios mide? De esta forma. Puse ahí gente con diferentes sueldos completamente ficticios. Y bueno, todos aquí están ofrendando 500 pesos y todos están dando su diezmo. El círculo más grande es el que gana menos, pero está aportando menos también. El círculo que tiene el color verde es el círculo es el total del salario, el color verde es el remanente que queda después de diezmar y ofrendar, el color naranja es el diezmo. Si se dan cuenta, el diezmo pues es parejo para todos porque es la 10ª parte. Si tú partes el círculo en 10, es ese cachito. Ahora todos de ahí diezman 500 pesos. Yo te pregunto, viendo esto, ¿quién es el que está ofrendando menos? El que gana 20,000 pesos. Aunque ofrenda lo mismo que los demás monetariamente, su medida es corta para lo que se le ha dado. Aunque el que gana 20,000 pesos en total solo destina 700 pesos entre diezmos y ofrendas, está dando más que los demás. Así es como lo ve Dios. Ahorita vamos a ver 2 ejemplos de esto, pero así es como lo ve Dios. El diezmo le pertenece a Dios, entonces todos nosotros deberíamos de diezmar lo mismo, es la misma medida, el 10%. Pero lo que determina tu gratitud es el porcentaje de tu salario que estás destinando a. ¿Cómo lo vemos? Vamos a leer un ejemplo de Jesús. Siguiente diapositiva, por favor.
Marcos 12, versículos 41 al 44, Jesús se sentó frente al arca del tesoro. Y quiero que te imagines esto. Jesús sentado frente al arca del tesoro, observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro y muchos ricos echaban grandes cantidades. O sea, había gente que echaba miles y miles de pesos. Y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante, y llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. ¿Me puedes regresar la diapositiva, por favor? ¿Tiene sentido esa historia con estos círculos? Entonces Dios no se fija en la cantidad. Jesús dijo: con la vara que mides serás medido. Dad y se os dará medida buena, apretada y rebosante. ¿Y quiénes vemos en la Biblia que han recibido esa medida buena, apretada y rebosante? Los que dieron todo lo que tenían. Y esas ofrendas que quedan grabadas ni siquiera son grandes cantidades. Pero Dios sabe. Yo creo que Jesús estaba viendo esto, o estaba viendo así, porque sabía todo el ingreso de los que iban y depositaban las grandes cantidades al templo, pero sabían que aunque depositaban mucho, era una muy pequeña parte de lo que les sobraba. Pero él sabía, cuando ve la viuda, que no solamente depositó casi un cuarto, depositó todo lo que tenía. Toda su fe se ve manifestada en deshacerse de lo poco que tenía para darle a Dios la oportunidad de mostrarse como el único proveedor. Siguiente diapositiva, por favor, adelántame 2. Ahí está bien, muy bien. Una adoración completa es depender plenamente de Dios. No vamos a leer, pero te encargaría que leas Primera de Reyes 17 en tu casa. El versículo 16 termina diciendo así: la harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. ¿Sabes? Esta historia me sorprende mucho porque Elías se ve lo más gandalla posible que se pueda ver. Había hambre en la tierra, llega con una viuda y le pregunta: ¿qué tienes de comer? ¿Por qué es lo más gandalla posible? Porque las viudas en ese tiempo no trabajaban. Y su hijo era pequeño, entonces tampoco podía trabajar. No tenían quien lo sostuviera. Si seguramente Elías fue a pedir pan y comida, es que porque ni diezmos había. Elías era un levita, entonces debía de vivir del templo. Entonces, si Dios lo manda a pedir, entonces se ve Elías lo más gandalla posible. Llega y le dice a una viuda: ¿qué tienes de comer? Y la viuda dice: pues tengo una torta y aceite. Pensaba hacer el pan y morirme de hambre. Y Elías le dice: ve, cocínalo, pero en lugar de que te lo comas tú, me lo voy a comer yo. Oye, qué gacho. Se va a morir de hambre. Después tú todavía puedes trabajar, eres hombre, estás fuerte, algo puedes hacer. ¿Cómo le vas a quitar a los demás? Esto que Dios habló no era para bendecir tanto a Elías como era para bendecir a la viuda. La viuda pudo despojarse de todo porque sabía que no se lo estaba dando al hombre. Aunque puede ser el ejemplo más gacho, ¿no? ¿Cómo se lo voy a dar a él si a él ¿cómo voy a ofrendar esto si a la iglesia parece que le está yendo de re bien, no necesitan dinero, la gente que vive de la iglesia vive bien? ¿Por qué les voy a dar todo lo que tengo? Para que puedas ver la gloria de Dios, si es Dios quien te lo está pidiendo. Entonces, como la ofrenda es voluntaria, yo no te puedo decir ni imponer cuánto debes de dar. Eso tú debes de ser de acuerdo a tu fe. Estas 2 viudas que hemos visto dieron todo lo que tenían porque su fe era suficiente para decir: yo no necesito de esto para que Dios abra las puertas para bendecirme. Fue completamente voluntaria, así tuvieras de ser. ¿Sabes? Si situáramos, regrésame otra vez a los circulitos, por favor.
Gracias. Si situara yo, de acuerdo al ingreso de la iglesia, entre diezmos y ofrendas, estamos en el primer circulito. Entra una cantidad de diezmos que es casi el doble de lo que entra de ofrendas, a veces más. Entonces, yo no voy a decir nada más te digo que en vista en general, estamos como el primer circulito. Yo sé que hay gente que no, porque el pastor y yo vemos los sobres. Entonces sé que hay gente que diezma, más bien que ofrenda, como en el último circulito, pero en visto así, si fuera toda la iglesia, o diezmamos muy bien, creo que entendemos que le pertenece a Dios, pero creo que donde Dios quiere empezarnos a llevar para que se cumpla lo que dice, dad y se os dará, medida buena, apretada y rebosante, tenemos que mejorar nuestras ofrendas. No porque la iglesia lo necesite, porque como les comenté al principio, cuando la iglesia necesita, Dios ha abierto las ventanas de los cielos y llevo casi 3 años viendo cómo llegan de la nada ofrendas sobrenaturales para cubrir las necesidades de esta congregación. Los que necesitamos mejorar en las ofrendas somos tú y yo. Que pasemos del primer circulito mínimo al segundo, donde el diezmo y la ofrenda son iguales. Y conforme vayamos viendo la medida buena, apretada y rebosante que Dios va depositando en nosotros, pasemos a la tercera. ¿Cómo funciona con Dios? Con Dios funciona así. Dios, voy a sacrificar esto para darte. Y cuando tú lo haces, Jehová se muestra como proveedor y te da medida buena, apretada y rebosante. Entonces, de lo que diste, recibes más. Y cuando recibes más, entonces lo que debes de hacer es, Dios, ahora mi medida es más grande, por lo tanto puedo dar más. Y cuando das más, ves que Dios te regresa más. Y cuando vuelves a dar más, y entonces tu fe es fortalecida de tal manera que vas, no, pues hay gente que empieza ofrendando 20 pesos. Y yo he escuchado testimonios de gente de que a medida como yo fui ofrendando más en proporción a como Dios me iba dando, sigo recibiendo más, sigo recibiendo más, sigo recibiendo más. Escuché de una familia que cada 3 meses dan todos sus ahorros a Dios. Cada 3 meses se quedan en cero. Y ellos mismos mencionan, cada 3 meses doy más que el mes anterior. Todo depende de lo que tú quieras dar y cómo tú quieres que se fortalezca tu fe. Vamos a ponernos de pie, por favor. Nuestro deseo debe de ser que tú y yo conozcamos a Dios en intimidad, que su gloria sea completamente manifestada en nuestras vidas, que podamos ver cómo Él es nuestra paz, Él es nuestro estandarte, Él es nuestro pastor, Él es quien da, Él es quien provee, Él es quien sana. Esa debe de ser nuestra prioridad. Porque en el mundo podemos afanarnos por muchas cosas. Podemos afanarnos por muchas cosas. Así que empieza a hablar con Dios. Como te dije, solo nos enfocamos en un tema. Podríamos enfocarnos podríamos dar un tema completo acerca de cada una de estas 9 cualidades de Dios. Pero creo que la más difícil en este mundo y en estos tiempos es ver a Dios como proveedor. Y es lo más difícil porque todo lo que leemos son malas noticias, que México va a entrar en crisis económica, que la situación el siguiente año va a estar difícil, que este año no hemos crecido económicamente. Entonces, quiero que entendamos algo. Dios da su palabra. Y su palabra es todo lo que tú y yo tenemos y necesitamos para creer.
Somos salvos porque Él habló y nos dice a través de su palabra que el que cree en Jesucristo será salvo. Que podemos creer que Él nos sana porque dice en la Biblia que Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias en la cruz. Podemos creer que tenemos paz porque lo dice en la Biblia. Podemos creer que Él va a ser nuestro pastor porque lo dice en la Biblia. Cree también que Él va a ser tu proveedor. Y a partir de que creemos, no solamente lo creemos y ya, sino empezamos a ver los frutos de esa fe que tenemos. Yo te pregunto, ¿cuánto has cambiado de que llegaste a Cristo a tu vida hoy en día? ¿Cuánto ha mostrado o cambiado tu fe a partir de los resultados que ha visto? Empieza a recordar todo eso y empieza a agradarle, empieza a alabar a Dios por lo que ha hecho en tu vida. Empieza a darle gracias. Gracias, Dios, porque me cambiaste de esta forma. Gracias porque ahora soy diferente, me hiciste diferente. Puedo decir que soy una nueva criatura. Restauraste mi matrimonio, mi familia, mi relación con los demás. Restauraste mi interior. Empieza a alabar a Dios por lo que ha hecho. Empieza a recordar sus bondades hacia tu vida, las cosas que Él ha hecho.